Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre las gentes una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos muestra una consecuencia muy grave que en el caso de algunos cristianos en muchas ocasiones se puede dar, y es el error en el cual uno puede incurrir cuando no estudia la Sagrada Escritura, cuando uno no se mete de lleno a averiguar, a estudiar, a indagar acerca de nuestra fe. Una de las cosas por las cuales los fariseos, los escribas y maestros de la ley constantemente acusaban a Jesús era por ese intento que, para ellos, resultaba ofensivo de que Jesús se hiciera pasar por hijo de Dios, siendo que Jesús verdaderamente es hijo de Dios. Pero, como los fariseos se dedicaban a condenar, si antes escuchar su palabra, si antes averiguar de dónde venía Jesús, lo condenaban. Ellos pensaban que Jesús era de Galilea porque se había creado ahí, mas no sabían que Jesús verdaderamente había nacido en Belén, en la ciudad del rey David, y que había sido adoptado por alguien del linaje de David, San José, de quien celebramos precisamente la gran solemnidad el día de ayer. Pero todo esto nos muestra que es muy, pero muy peligroso la ignorancia acerca de Jesús, la ignorancia acerca de su vida, acerca de su palabra, porque podemos incurrir en diferentes defectos, porque nosotros podemos llegar a tener ideas, juicios, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios y que nos llevan a pensar cosas innecesarias, equivocadas acerca de nuestra fe. Por eso, la Iglesia constantemente nos está invitando a que hagamos un estudio de la palabra de Dios, a que también nosotros hagamos un estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Bien, decía un sacerdote que los dos pilares en donde se fundamenta la perseverancia de un buen cristiano están en la Sagrada Escritura y en el catecismo de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en donde encontramos esa palabra viva, salida de la boca de Dios y que ha salido también de la pluma de diferentes autores inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y por otra parte, el catecismo de la Iglesia Católica, que es aquel catecismo que nos muestra la doctrina de nuestra fe, cómo la Iglesia ha interpretado, ha vivido, ha enseñado esa fe de Cristo a lo largo de la historia. Una enseñanza de fe que no ha sido invento de los hombres, sino que también ha sido movido e impulsado por el Espíritu Santo. Son los dos pilares fundamentales y debemos de estudiarlos continuamente para evitar caer en el error de terminar enjuiciando la voluntad de Dios de la manera equivocada, de terminar nosotros teniendo ideas que no son conforme a la voluntad de Dios.